¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, sito en Filomeno Mata, número 8, en el centro histórico de nuestra bellísima Ciudad de México. Queridos amigos, el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, contactando, escuchando, como en días pasados lo hicimos, al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, y con el doctor y economista Juan Ramón Jiménez, tocando el tópico de este entorno social que vivimos, de este enriquecimiento que vimos, este despertar de la sociedad solidaria, y por otra parte también de este no dejar el camino libre a la sociedad, esta sociedad que se ha desbordado, que se organizó a pesar de una circunstancia tan complicada y tan difícil. Se vio que el pueblo de México le queda muy grande al sistema de gobierno que tenemos, y estamos viviendo momentos complicados a nivel internacional, con una cuestión de vectores diversos, solamente no nacionales sino internacionales. En un programa pasado se hicieron varios planteamientos. Uno de ellos ya sería qué se puede hacer a partir de este escenario que ha planteado la propia sociedad mexicana. Vamos a asumirnos como protagonistas a partir de ese protagonismo social, y obviamente con las ambiciones políticas, con la mezquindad, con el defender los dineros, con ese maridaje con algunos que se dicen medios de comunicación y que más bien son instrumentos. ¿Qué elementos tiene esta potencia social en conjunto con esta miseria que es muy poderosa, pero en calidad humana o en interés social muy precaria? Yo le pediría, maestro Jorge Santa Cruz, si nos das un planteamiento adicional, y para escuchar, arrancando con el doctor Alberto Montoya, si para estar a Sí, Celestina, mira, simplemente me manifiesto como ciudadano, y lo hago a título personal, de que se les reduzca hasta lo máximo posible a los partidos políticos los miles de millones de pesos que se les otorgan para campañas, y que se cancele cualquier partida de presupuesto de los gobiernos para imagen, porque además esas partidas van a los medios seleccionados, que son jilgueros y que obviamente son instrumentos del poder. Solo que tengo un temor, y lo digo abiertamente: si se le quita todo el recurso a los partidos, pues si ahora reciben dinero público y aún así fluye el dinero del crimen organizado, ¿qué pasaría? O sea, está tan bien tejida la urdimbre que yo lo veo peligroso. Sin embargo, que se les cancelara la partida en lo más posible de propaganda política, y que se hicieran redes en tiempos sociales. Se acabó. Esa es mi perspectiva. Doctor Alberto Montoya, con esta propuesta del maestro Jorge Santa Cruz, y con esta situación de que si nos vamos al sentido común, no hay mejor manera de hacer imagen que hacerla construyendo, y que haciendo las cosas más que pagando porque te fabriquen una imagen, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con estas propuestas. Me parece que ejemplifican con precisión también un quiebre de lo que señalaba el doctor Juan Ramón Jiménez, de la necesidad de modificar el régimen político. Y uno de sus instrumentos más poderosos es justamente una relación prostituida del uso del dinero público para la legitimación de personalidades, partidos o instituciones. Yo creo que se debería de cancelar todo financiamiento público a través de medios de radio y de televisión. Que los partidos políticos
realmente trabajen con la ciudadanía y sí apoyar procesos de formación, de desarrollo de las capacidades cívicas, de análisis de la realidad nacional. Es imposible ser libres sin conocimiento. Exacto. La libertad es un acto voluntario que supone un discernimiento y un conocimiento de la realidad, así como la discusión de cuál es la decisión que corresponde al bien y cuál es la decisión que corresponde al mal. Ese es el discernimiento ético que debe de ser parte fundamental de la formación de todo ciudadano. Y justamente yo creo que así como necesitamos conocer la verdad, ya lo expuso el doctor Juan Ramón Jiménez, ¿cuál es la realidad geológica? ¿Cuál es la realidad de los riesgos del espacio central de nuestro país, de las costas, de las regiones montañosas, de cada una de las condiciones particulares de nuestro territorio? Pero de la misma manera, debemos también de conocer la verdad de algo que emerge claramente, y así como el terremoto nos expresa una fuerza que está ahí, pero que está oculta hasta que se manifiesta, también hay evidentemente una transformación de la estructura de poder, de la estructura de la economía de la nación, de la estructura de sus beneficiarios. Baste recordar que todas las corporaciones globales, que hoy son las que controlan el 61% del Producto Interno Bruto de México, no pagan impuestos. Y esta reforma que se hizo en este gobierno, que aumentó la recaudación del impuesto, los ingresos tributarios, en particular el ingreso sobre el ingreso sobre la renta, por 600,000 millones de pesos adicionales, pero que también aumentaron el IEPS en las gasolinas, y que también aumentaron el IVA, y que no han modificado la estructura de poder de fondo. Las corporaciones globales no pagan impuestos en México, y esa es la causa estructural por la que no hay un proceso de acumulación de capital. Una sociedad empobrecida, 60, 70 millones de pobres, en donde el 70% de la población tiene ingresos inferiores a 10,000 pesos al mes y que no constituye un mercado dinámico. Y por el otro lado, un Estado que está incapacitado de poder invertir como se hacía hace unos 25 años, el 12,5% del PIB como inversión pública, y que tenía autonomía frente a los otros procesos de inversión privada. Eso es lo que tenemos que recuperar. La vía es, creo, la democracia y las elecciones. Debemos de lograr en 2018 que el pueblo de México esté representado en un político comprometido con los mexicanos y no con las corporaciones extranjeras, que no esté controlado por ellos. Ese es el gran desafío, junto con una masa crítica en el poder legislativo que permita enfrentar las condiciones telúricas de este gran desastre en el que nos han impuesto esta oligarquía con sus políticos a el proyecto de México. Tenemos que recuperar nuestro proyecto como mexicanos. Queridos amigos, precisamente y sobre este planteamiento que hace el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, si sumamos que se grava más aún porque ya no tenemos los recursos petroleros, pues imagínense ustedes nada más esto. Doctor Juan Ramón Jiménez, si fuera esta mano. Celeste, continuando con esta propuesta, pero para no vernos tan utópicos, el artículo 39 de la Constitución nos permite el cambio de gobierno. No es que nosotros estemos hablando por hablar, es simplemente que está en la ley magna de este país esa visión que tuvieron los constituyentes del 17 de dejarle al pueblo una opción cuando quiera cambiar su gobierno. Creo que estamos en ese momento ahorita histórico, paradigmático, de exigir el cumplimiento del espíritu del artículo 39 constitucional. Aquí lo que pasa, fíjate que hemos compartido esto con constitucionalistas y hay una trampa muy delicada porque está el artículo 39, pero después está el 41.
y dicen que la voluntad del pueblo se va a manifestar a través de sus representantes. Esto es algo sumamente delicado que también hay que tener en cuenta y que hay que exigir a estos señores que reitero, tienen un anatocismo de poder, que son los legisladores porque legislan para sus propios intereses. Pues obviamente el que se hiciera una modificación a ese artículo 41 para que diera la libertad real, una representación real del pueblo de México, ¿no? Para manifestar sus decisiones políticas. Vamos a ir a un corte, ¿qué te parece, maestro Jorge Santa Cruz, doctor? Vamos, no tardamos, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Voces del Periodista, ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, obviamente hashtag Voces del Periodista, www.vocesdelperiodista.com.mx, nuestra revista quincenal, y www.vocesdelperiodista.mx, nuestro diario. Consúltelo usted. Y también el decirles a ustedes que gracias a YouTube, pues el tiempo se prolonga, ¿no? Pueden vernos en cualquier región del mundo. Bueno, regresando, estamos aquí con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, con el maestro Jorge Santa Cruz, el doctor Juan Ramón Jiménez. Doctor querido, el maestro Jorge Santa Cruz expuso algo sobre esta circunstancia y situación fiscal. ¿Qué podrías aunar, maestro Jorge Santa Cruz? Nos lo decías en el corte. Así es, Celeste, que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y Tamitra Hechura de Videgaray, anunció que el paquete económico se sustenta, entre otras cosas, en un mayor cobro de impuestos. Ya hablaba el doctor Montoya Martín del Campo del impuesto sobre la renta, como lo aumentaron, y dio grosso modo el panorama. Pues bien, se va a venir, si es que se aprueba, y todo indica que sí, porque este Congreso está al servicio del Ejecutivo, se viene entonces una mayor persecución fiscal. ¿De dónde va a salir el dinero para la reconstrucción? De los préstamos. Seguramente Fondo Monetario, seguramente Banco Mundial, seguramente Banco Interamericano de Desarrollo, ha crecido de manera exponencial. ¿Y cuáles son las garantías que da el gobierno mexicano? El pago de impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Los contribuyentes cautivos, a cambio de que las grandes corporaciones queden exentas de pagar 5 centavos. Entonces, se vienen tiempos económicos bastante complicados. De ahí que yo insista, que se cancele la partida de publicidad del régimen, que se cancele el gasto a los partidos políticos, que utilicen redes sociales, utilicen radio y televisión, tiempos oficiales. Y otra, que caminen, que vayan de a pie. Además, y otra, que cada municipio, el gobierno federal, la papelería estatal, la papelería municipal, tengan lo mismo, porque llega un gobernante de un partido y le pone el color de este y del otro, luego llega el otro y se lo quita, y ahí se desperdician ingentes cantidades. Que se aprieten el cinturón. Oye, están pidiendo más de 5 billones de pesos para el año que viene. 5 billones. Millones de millones. Millones de millones. Y la gente en la pobreza no se va. ¿Nos lo traduces, doctor, en economía, por favor? Voy a hacer una especie de cápsula personal, pero yo salí de la Secretaría de Hacienda, era de los coordinadores de los impuestos de este país. Entonces, la política fiscal está totalmente derruida, tal cual. Ahorita lo que necesitamos es una reconstitución de la política fiscal del país, no la tributaria. La tributaria es, yo te muevo del impuesto sobre la renta para acá, el IVA para acá, el IEPS para acá. No, la política fiscal y luego la política hacendaria, son dos niveles que hay que empezar a dilucidar estos temas. Para mi punto de vista muy particular, como dice Jorge, me encanta cuando dice, esto es mi posición muy personal. Esa es mi posición muy personal ahorita. La filosofía del gran pensador griego Platón, cuando creó y habló el eisfora era el impuesto a los ricos, a la extrema riqueza. Luego pasaron los siglos
y el presidente Roosevelt en los Estados Unidos aplicó el wealth tax, que es un impuesto a la riqueza. Es lo que deberíamos de hacer ahorita en este momento, hacer una especie de planteamiento público, general, hipotético, de gravar la riqueza extrema, es decir, que aquellos que son la clase plutocrática, o sea, como decía Platón, es la plutocracia la que debe de pagar los impuestos, ahorita se les aplicara un 30% de gravamen directo para la reconstitución del país, siguiendo con la teoría de la República y sus leyes de Platón. Entonces, por eso es importante el que discutamos estas cosas y lo consensemos posteriormente con la sociedad ilustrada sobre todo, de que no podemos seguir adelante si el pueblo de México va a soportar otro golpe fiscal tan poderoso como el que está planteando Jorge, que tiene con toda la razón. Entonces, primero yo plantearía un impuesto a la riqueza extrema, de un 30% de toda esa riqueza que han acumulado muchas veces mala vida, con prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia monopolística. Segundo, yo plantearía que la ANTAD debería de afrontar ese apoyo que le ha dado el gobierno federal en abrir tantas tiendas comerciales, aportar directamente alimentos y la reconstrucción de muchas de las propiedades afectadas, o de lo contrario el fisco le propondría, según yo, si estuviera en el gobierno, un impuesto en cascada, es decir, ahora no quieres aportar esto o quieres chantajearme, yo gobierno, de que tú vas a dar tantos alimentos y yo te tengo que dar créditos fiscales. No, o sea, ahorita la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, debería de inmediatamente aportar este tipo de alimentos, construcciones, etcétera, etcétera, para nuestra gente que está muy golpeada por toda la República. Y tercer planteamiento, Celeste, que lo conoces muy bien, el Tobin Tax. Es el momento del Tobin Tax en este momento, la especulación en la tierra, la especulación en los alimentos, la usura bancaria y sobre todo esta problemática inmobiliaria que estamos teniendo. Tres impuestos, uno la riqueza, uno de utilidades excedentes o impuestos en cascada y este Tobin Tax. Esa sería mi propuesta fiscal. La bolsa de valores. Pues el Tobin Tax, precisamente, pues, a la especulación en las acciones. Sí, claro. Y nos damos cuenta, queridos amigos, con esta interesantísima propuesta que hace el doctor Juan Ramón Jiménez, aquí en Voces del Periodista, ¿qué ha pasado en los días recientes de este sismo, como dice el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, en todo sentido, ¿no? Social, todo esto que estamos viendo? ¿Qué sucede? La gente va y compraba víveres, compraba herramientas, compraba insumos en estas megatiendas. Y la gente empezó a decir, bueno, mira quiénes están pagando además y las tiendas pues están ganando más. Hubo quien se aventuró a decir, bueno, yo a quien diga que va a una cuestión de contingencia le voy a hacer el 25% de descuento. Nosotros sabemos cómo se manejan estas cosas, ¿no? Que luego nos dicen que costaba más y costaba menos y hacen un supuesto descuento. ¿Por qué no lo organiza el gobierno? Un gobierno bien plantado que dijera, ¿sabes qué? Esto lo organizo yo y vamos a hacer las cosas, pero en unas circunstancias en que realmente no se preste a una manipulación y a una circunstancia en la que se saca ventaja de la desgracia ajena. Vamos a ir a un corte, no sé si quieres hacer un Celeste, comentario. Tenemos que ir a un corte y de regreso sí aportaré solo una idea a ver qué dicen nuestros invitados. Vamos a un corte, queridos amigos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, estamos el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, platicando con el doctor Alberto Montoya Martín del Campo, con el doctor Juan Ramón Jiménez. Después de este planteamiento, Jorge, ¿tú querías abundar algo? Claro que sí, que en México se necesita un Estado representado por un verdadero y legítimo gobierno que meta en orden a los especuladores y a quienes han venido
a llenarse los bolsillos de dólares y euros a costa de la pobreza de nosotros. El problema aquí que yo veo es que el pensamiento único neoliberal es defendido a capa y espada. Menos gobierno o cero gobierno y absoluta libertad de mercado, que eso permite la especulación más descarnada, ¿no? Entonces, ¿cómo romper este círculo? Exactamente. Sobre este análisis del maestro Jorge Santa Cruz nos iríamos a preguntarle al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. ¿Qué estaría impidiendo? Todos sabemos, la persona que tenga el sentido común más elemental, sabemos que esta economía neoliberal no nos ha hecho bien. Sabemos que se tendría que incentivar la educación pública, que aplicar al campo, que dejar de ser dependientes, como nos han hecho artificialmente dependientes de muchas cosas. Eso lo sabemos. ¿Hay algo que nos lo impida? Bueno, evidentemente este paradigma de economía política neoliberal es una ideología y es un sistema jurídico de protección de los procesos de acumulación de las corporaciones globales. Entonces, protección, porque nos dicen que es protección, pero es para ellos, Es no un para sistema la de sociedad. protección de las inversiones globales, Claro. porque les permite derechos de inversión, derechos de acceso a los mercados, derechos de no tributación y derechos de utilizar un elemento fundamental del Estado, que son las compras de gobierno. Esto quedó codificado en el Tratado de Libre Comercio, de manera que todo ese gasto público, ¿verdad?, puede ser justamente un gran mercado de las corporaciones globales, sea que lo importen o sea que lo produzcan y lo vendan aquí. Solamente conviene tener una cierta perspectiva de la economía política mexicana en el contexto internacional. En México, el tamaño del ingreso y el gasto público en los últimos 30 años ha oscilado entre el 19 y el 25% del producto. Para el año próximo se propone del orden del 24%. Comparativamente, Francia, el ingreso y el gasto público representa el 50% del PIB de Francia. Es otra economía política. Y, por lo tanto, las capacidades de inversión de lo público y las capacidades para garantizar los derechos sociales de educación, salud, vivienda, trabajo, alimentación, que son derechos humanos, los estados que tienen estos recursos los pueden garantizar. El Estado mexicano no los puede garantizar. Entonces, la destrucción del poder nacional tiene su raíz en esta cancelación de las capacidades productivas que teníamos, del proceso de desindustrialización, del proceso de una construcción artificial de la dependencia alimentaria, del proceso de una construcción artificial de una dependencia energética. Ese es el proyecto. Por eso, en el 2018 son los dos grandes temas. O México, la población y la sociedad, mantiene a través de los partidos que representan a esas oligarquías y esas plutocracias en el poder ejecutivo y legislativo, o bien el pueblo de México elige a alguien que no esté comprometido con esos intereses. Son las dos opciones que tenemos para la reconstrucción de México como proyecto histórico propio, porque ese es el gran problema. Y hoy, justamente, el proceso de amago y de violencia y de imposición estadounidense lo vemos expresado de una forma majadera, cínica, por el representante que eligió el pueblo estadounidense como su presidente, que se ha comportado con México de una manera vergonzosa y que no ha recibido de parte de la institucionalidad, del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, del Senado y la Cámara de Diputados, una respuesta clara, firme, en donde se plantee lo siguiente: México no necesita
bancos extranjeros que cobren las mayores tasas de interés y de comisiones y que no paguen impuestos en México. No los necesitamos. México no necesita empresas que vengan aquí a depredar nuestros recursos y no paguen impuestos y paguen salarios de 2 o 3 salarios mínimos porque son una doceava parte de lo que paga Estados Unidos. No los necesitamos. Son ellos los que nos necesitan. La transformación de una mentalidad colonizada, que es lo que se construyó durante estos 30 años, eso es lo que la sociedad mexicana, nosotros tenemos que derrumbar y expresar en las urnas en 2018. Doctor Juan Ramón. Yo sí quisiera continuar con esta dinámica que traemos excelente en este programa, con propuestas a lo mejor pudiéramos ser demasiado utópicas, pero que queden, como dice Jorge, ahí quedaron, ahí están plasmadas, de que nosotros estamos siendo pioneros en entender estos nuevos paradigmas que se nos vienen encima. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, ahorita que decía Alberto, los bancos. Estamos planteando desde hace tiempo el control de la usura bancaria. Aquí no tiene que ver si el banco es Scotiabank o que es el Citibank. Estás en México y aquí las leyes las tienes que cumplir. O como diría en aquellos años de la Gran Depresión en Estados Unidos, cuando el presidente Roosevelt graba a los Rockefeller, Rockefeller muy enojado y entra a la Casa Blanca y le dice: ¿por qué me estás grabando si soy el hombre más rico de los Estados Unidos? Y el presidente le responde: pues sí, serás el hombre más rico, pero yo soy el más poderoso. Entonces aquí es un tema entre si el fisco tiene que grabar a los poderosos o no los va a grabar, y los tiene que grabar aquí. Aquí sería el momento de exigirle a Citibank, por ejemplo, que regrese los 3,000 millones de dólares que dejó de pagar cuando compró a Banamex. Y también exigirle a los españoles de BBA que nos regresen los 1.500 millones de dólares que dejaron de pagar cuando adquirieron a Bancomer. Esos serían, por ejemplo, las luchas, los planteamientos que tendríamos que hacer. Y finalmente, Celeste, haría yo un planteamiento global de política hacendaria. Es el momento de una convención nacional tributaria para definir exactamente después de los sismos qué es lo que tiene que hacer la sociedad mexicana. En esto que nos dice el doctor Juan Ramón Jiménez, amigos, insistimos. Hay un poder que está casi como invisible. Se siente que es una masa, se pierden, hay quienes votan de una manera, de otra. Hay que hacer muy visible la presencia, insisto, en el Congreso. Porque para que eso aterrice, lo que tú dices, debe de quedar plasmado y hacerlo ley. Nos damos cuenta que se escudan y que la ley además la hacen como a la medida, ¿no? Entonces tiene circunstancias en donde usted le puede meter la pincita por acá y nomás ya no funciona y no decanta en lo que tiene que ver. En este contexto, precisamente, candados elementales que se tienen en otros países, en esos mismos países que nos han puesto los grilletes, ellos sí en su país sí aplican, por ejemplo, el que se tenga el rigor de tener una cuestión de transparencia en asuntos como estos, ¿no? Y entonces, ¿qué sería el paso, doctor? Y como mexicanos que no nos sigamos sintiendo impotentes, que nada más vemos, estamos viendo una fuerza ciudadana extraordinaria para exigir a esas gentes que realmente legislen. Y por ejemplo, esto que está diciendo el doctor, sería de lo más, es de lo más obvio, sería de lo más menos complicado para el país, porque sería que se paguen impuestos de manera justa y que realmente pudiera aterrizar esto y que quedara fijo, porque nos sentimos muy traicionados por cómo se legisla en México. ¿Qué tendría que pasar? ¿Le parece si vamos a un corte y nos contesta? Muchas gracias. Gracias. No tardamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Doctor Alberto Montoya Martín del Campo, ¿fuera usted tan amable en decirnos qué tanto es posible, viable? Obviamente que lo es en muchos países, pero aquí tenemos una serie de piedras en el camino que son quienes deberían de legislar a favor de México y aplicar impuestos de una manera lógica, como lo planteó el doctor Juan Ramón Jiménez. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Este heroico pueblo mexicano al que le quedan chicos el grupo político que tiene.
Bueno, yo diría que lo primero es destacar el extraordinario valor y dignidad del pueblo de México. Exacto. Y me parece que su intervención en todo lo que ha ocurrido en estos terremotos, inundaciones y efectos de la naturaleza sobre nuestras vidas son ocasión precisamente de retomar desde ese fundamento algo que se convierta en voluntad política. El pueblo de México debe excluir del poder público a quienes han demostrado ser serviles, instrumentos, empleados, formados en el ITAM al servicio de los grandes capitales y corporaciones globales. Eso es lo que el pueblo de México tiene que hacer para precisamente hacer posible lo que nos plantea el doctor Juan Ramón Jiménez, la recuperación de la soberanía económica. Y me refiero solamente a la dimensión financiera. Hay otras, pero solo a esa. En cuanto a la dimensión financiera, evidentemente, el pueblo y el Estado mexicano tienen todo el derecho de exigir condiciones equivalentes de cumplimiento de obligaciones fiscales a todos los inversionistas extranjeros en el ámbito financiero. Primer punto. Segundo punto, México debe de desarrollar sus propias capacidades financieras. Voy a poner estos ejemplos. Si analizamos las reservas de oro que sostienen el sistema financiero en Alemania, vemos que son aproximadamente 3.500 toneladas, que representan aproximadamente el 70% de sus reservas. Si analizamos el Banco de la Reserva Federal estadounidense, son 8.500 toneladas de oro, que representan también el 73% de sus reservas. México tiene en oro 4.5% de sus reservas. Si durante los últimos 10 años se hubiesen guardado en las bóvedas del Banco de México la producción públicamente reconocida, que es muy inferior a la real, de oro durante una década, tendrían hoy el equivalente en valor del orden de 35.000 millones de dólares. Que son la mitad de las 70.000 millones de dólares que tiene México contratado como una línea de reserva para las divisas del Banco de México. De manera que nosotros podríamos, con el oro que tenemos, generar las garantías propias sin ningún tipo de contingencia ni influencia de nadie para que se hagan bancos sectoriales y regionales que tenga propiedad 51% pública, 49% privada y operados por la administración privada para que atiendan las necesidades de financiamiento a la industria, el campo, la construcción, la tecnología, etc. ¿Podemos hacerlo? Claro que lo podemos hacer, pero la condición es que el pueblo de México esté representado en los poderes públicos. Sin esa condición, nada de esto sería posible realizar. Imagínense, amigos, que acabamos de vivir este desastre tremendo de este segundo 19 de septiembre, independientemente del terremoto del 7 de septiembre, ¿no? ¿Qué sucede? El pueblo de México exige el que paguen y den su sueldo, su salario a los diputados. Por ejemplo, algo que filtró, aparte de muchos otros ejemplos vergonzosos, el señor Javier Lozano dijo, no, pues yo ¿por qué voy a dar mi sueldo? ¿Por qué lo voy a ceder si de eso vivo? Si yo lo cedo, entonces ¿qué me quedaría? ¿Robar? ¡Qué vergüenza! Exacto, pero ese es el ejemplo que los pinta de arriba abajo. No es la única opción, medrar es que sabe puestos públicos, también es posible trabajar. Exacto, pero aquí lo que es tremendo, amigos, aparte de todo esto, es que todo es tremendo. Ese es mi cinismo. Es una posibilidad. Y también hasta qué punto nosotros toleremos ese cinismo. Este señor dice que entonces si no se queda con ese sueldo grandotote que tiene, pues lo dejarían
y tendría que robar. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué le deja al pueblo de México, que tiene un salario miserable por estar manteniendo ese tipo de gente que piensa de esta manera, por decirlo de alguna manera, pero que además se dice que si no copelan cuello, que pudiera haber otras cosas tras bambalinas? Imagínense nada más ese nivel de podredumbre que dicen que nos representan, doctor. Celeste, sí, lo que tocó ahorita Alberto es realmente brillante, es la política monetaria, el oro. Yo sería de una propuesta de recuperar los grandes yacimientos de oro que están en manos extranjeras ahorita, o sea, una renacionalización o nacionalización del oro, sobre todo los grandes yacimientos de oro, el que están en Campo Morado, en Guerrero, el Barqueño en Huachinango, Jalisco, y los grandes yacimientos de oro que están en Chihuahua y en Sonora. Si eso lo recuperamos, tenemos la recuperación de la soberanía monetaria, que es lo que está hablando. Y finalmente yo concluiría con lo que hemos insistido mucho en nuestros programas: ¿dónde quedaron las 8,000 barras de oro que están extraviadas en los mercados financieros, que Agustín Carstens, doctor en economía del ITAM también, perdió al final del sexenio de Felipe Calderón? Es una pregunta que hemos estado continuamente lanzando, y ojalá sean los tiempos para rendición de cuentas, porque yo creo que la situación de corrupción que tenemos no es solamente el robar, sino el cinismo del que tú hablabas y la falta de rendición de cuentas y de castigo efectivo de los que están haciendo malas políticas públicas, y sobre todo los macrosicarios, los que están saqueando verdaderamente mientras nuestro pueblo está trabajando todos los días. Ellos están saqueando financieramente a este país. Con ahí termino mi... La plata. Maestro. Solamente un dato. Sí, doctor. En una década, México produjo 40 millones de kilos de plata. 40,000 toneladas de plata en una década. Oficialmente. El mayor productor de plata del mundo. Solamente que destináramos un 25% que se añadiera a esas reservas en oro, dispondríamos de los recursos para hacer nuestros bancos. No necesitamos a los bancos extranjeros. Ellos no necesitan, hay que sacarlos, hay que desplazarlos a hacer nuestros propios bancos. Además son bancos, doctor, que han ganado mucho más en nuestro país que en sus propios países, ¿no? Sobre todo, regresando otra vez al gran presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, él dijo: la banca especializada, es el momento de acabar con la banca múltiple, porque ese es el problema oligárquico y plutocrático que tenemos estructuralmente. Es decir, la banca múltiple es la que presta para el auto, para los créditos hipotecarios, para los plan autos, se dedica a vivienda, etcétera, etcétera, especular en la bolsa, para manejo de las afores, etcétera, etcétera. Entonces es necesario retomar la banca especializada, es decir, lo que decía Alberto, la banca regional, la banca sectorizada, que ya la tuvimos, la historia nos demuestra que estábamos en el camino correcto, pero llegó este grupo neoliberal y cambió todos los paradigmas de este país. Yo creo que estos sismos nos vienen a regresar a los paradigmas fundamentales de este país. Hay que regresar al Estado benefactor, hay que regresar al Estado que veía por las grandes mayorías y no actualmente que ve por las grandes minorías. Ese sería mi Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, Celeste Linda, pues muchas gracias de mi parte, porque son lecciones gratuitas las que recibimos los periodistas. Con que no nos las cobren está perfecto. Queridos amigos, maestros queridos, yo les pediría a cada uno de ustedes nos dejen con una tarea de reflexión, y bien, como lo dice usted también, con esta conciencia de poder que tenemos los ciudadanos. Los mexicanos hemos aprendido la historia a ser libres. Vamos a seguir siendo libres. Recuperemos nuestra soberanía y ejerzamos nuestro derecho concreto a decidir quién debe gobernar. Y que cada quien vea como principal criterio que quien se proponga haya garantizado con su historia y sus actos un compromiso con el pueblo de México y no con los intereses corporativos y extranjeros nacionales.
nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias, doctor Juan Ramón. Simple y sencillamente, el artículo 39 constitucional, el espíritu del artículo 39 constitucional es lo que nos tiene que poner la ley por delante, para que no vean que somos utópicos, para que no vean que somos radicales. Ahí está la ley, y es la ley magna, la ley constitucional. Maestro Jorge Santa Cruz. Que el abstencionismo le conviene a la plutocracia. Vamos a participar, sigamos participando, no soltemos esta comunión en la que hemos estado en los días recientes los mexicanos por causas muy dolorosas, pero que debemos de transformar en causas grandiosas, recuperar nuestro país, recuperar esta fortaleza de este México nuestro, tan rico en historia, en tradiciones y sobre todo en su gente. Les quiero entrañablemente, queridos amigos. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Sigan en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como en las frecuencias de La Pantera. Sigan el hashtag Voces del Periodista y, por supuesto, estamos todos unidos por este México nuestro, por este mundo nuestro. Gracias.